Shalom Alejem. En esta oportunidad vamos a seguir con esta serie de enseñanzas sobre el libro de Proverbios, porque es un libro que nos aporta mucha orientación, mucho consejo y que es tan importante en este tiempo. Por lo tanto, empezamos desarrollando estas lecciones y de esta forma conocer la sabiduría hebrea y todo lo que nos transmite a través de estos proverbios. Estamos en el capítulo 1, verso 10. Capítulo 1, verso 10. Donde leemos: Hijo mío, si los pecadores intentan seducirte, tú no aceptes. Dice el verso 10. Cuando habla de hijo mío, el autor, el escritor, ve al lector como su alumno. Se dirige a él con simpatía y muestras de cariño. Aquí la expresión hijo mío acerca o aproxima a la persona y a los corazones de aquello que se quiere impartir. Quiere decir que el autor está viendo a todo aquel que lea como alguien muy cercano, como alguien a quien aprecia, al que tiene empatía. Y esta expresión hijo mío acerca o aproxima a la persona con el fin de aportar todo aquello que el autor ve sumamente importante. La actitud del autor crea puentes de acercamiento, pero también pudiera alejar al lector del corazón del autor y de lo que quiere plasmar. Dice que si los pecadores intentan seducirte, advertencia para todas las personas y sobre todo los jóvenes, que hay que cuidarse de las malas compañías, de la gente que es perversa, de la gente que no tiene principios, de la gente que no tiene el más mínimo respeto. Y de esta forma apartarse o alejarse de aquellos que de alguna manera a través del... Entonces vemos acá el consejo para toda persona, pero en especial para los jóvenes, porque a veces carecen de esa madurez, de esa percepción en cuanto a lo que representan las amistades y las personas que se acercan y sus verdaderas intenciones. La gente perversa, la gente sin principios, muchas veces es como muy astuta, no amenaza, no discute y trata de seducir a la persona, trata de alguna manera como que halagar y ganar su simpatía. Dice acá que tú no aceptes, termina diciendo el verso 10, hablando de no consentir, porque aunque te seduzcan no pueden forzarte. Por eso no vayas con ellos o no compartas con ellos o no te acerques a ellos. El Gaón de Vilna afirma que no debes aceptar oír lo que estas personas quieren decir, porque sus intenciones no aspiran a un comportamiento adecuado, una conducta correcta o a impulsarte a obedecer los mandamientos, sino más bien a provocar que la persona cometan transgresiones que conducen a la maldad. De alguna forma es como compartir el pecado, la transgresión. Si yo lo hago, también quiero que tú lo hagas. Si yo caigo, tú caes conmigo. Entonces de esa forma van dañando al ser humano. Luego el verso 11 nos dice, si ellos dicen, ven con nosotros, tendamos una emboscada sangrienta, acechemos sin causa al inocente. Miren lo que expresa acá, ¿no? Entonces en el verso 11 comienza diciendo, si ellos dicen. El verso describe las palabras como que seductoras que los malvados habrían de pronunciar. Lo hace para advertir a las almas inconstantes respecto
a los argumentos que los perversos utilizan al momento de querer llamar la atención o captar a alguien con un objetivo que muchas veces no se muestra a simple vista. Siempre hay algo escondido detrás de ciertas cosas que presentan este tipo de personas. Dice el verso 11, ven con nosotros, o sea, deseamos tu compañía. Al principio parecería que eso es lo que desean, algo normal o natural, pero pronto nos vamos a dar cuenta que hay otras intenciones ocultas que no se hacen como que evidentes de forma inmediata. Dice luego, tendamos una emboscada, hablando de otras personas, aunque el objetivo de estas personas o de estos seres humanos que carecen de principios, que carecen de valores, es tender emboscada. Y eso de tender una emboscada puede tener muchas formas de cómo verse. Puede ser hacerle una trampa a alguien, puede ser robar, puede ser dañar, puede ser todo aquello que afecta a alguna persona. Entonces de allí el cuidado que hay que tener. Luego continúa diciendo, acechemos sin causa al inocente. Creo que aún en lo literal es evidente el daño que quieren hacer. Incluso cuando leíamos anteriormente dice tendamos una emboscada, en original dice tendamos una emboscada sangrienta. O sea, el daño que van a hacer es un daño muy fuerte, muy perverso a otra persona. Dice luego, acechemos sin causa al inocente. Quiere decir que nos vamos a ocultar o vamos a esconder la verdadera intención para tender una red o una trampa a alguien simplemente por querer hacer mal, simplemente por la maldad, por el yetzer hará o la mala inclinación que impulsa a una persona a dañar a otro, y así se va originando la maldad, el crimen, el daño que se le hace a otra persona. Rabbeinu Yonah opina que si bien el objetivo de estos criminales es robar, dañar o incluso poder hasta asesinar, este deseo se compara con la forma premeditada y despiadada del derramamiento de sangre. Los sabios sentenciaron que aquel que toma una moneda de un pobre es como si le quitara el alma. Entonces, este tipo de personas que son dañinas, que son perversas, quieren afectar a otros, evidentemente para obtener un beneficio o con un interés que es oculto. Pero en su fechoría involucran a otra persona. Entonces, a veces con las personas que tratamos debemos tener mucho cuidado. Y más si es evidente cuáles son sus intenciones. De estas personas debemos alejarnos. Y los únicos temas que pudiéramos hablar con ellos es para traer luz, para ver si recapacitan, para ver si cambian, si mejoran. Son los temas a conversar y el hecho de que evalúen su comportamiento y las consecuencias que puede traer esto a la larga si siguen en este camino de maldad. Luego el verso 12 dice, traguémoslos vivos como el Seol y enteros, como los que descienden al abismo. Traguémoslos vivos como el Seol. El Sifrei Da'at explica que estos malvados que seducen a otros y sobre todo a los jóvenes a hacer el mal, dicen vamos a atraerlos, vamos a seducirlos. Dicen tragaremos a las personas inocentes, acecharemos a ellos, aquel del cual podemos obtener algún bien, algún interés o dinero.
de la misma forma como el Seol o el abismo se traga el cuerpo, separándolo de sus posesiones y dejándolas a sus herederos. En este caso nosotros vamos a tomar su dinero. Es lo que dice el Siftei Da'at, haciendo un comentario a este verso 12 del capítulo 1 de Proverbios. Quiere decir que la forma de actuar de esta gente despiadada es igual o queda en la misma condición de alguien que es enviado al Seol. Recordemos que el Seol es como la tumba, es el lugar donde la persona es sepultada, ¿ok? Luego dice, como los que descienden al abismo. O sea, nada va a quedar de esta persona que está siendo afectada por estos malvados. O sea, ¿quién podría pensar que es un placer para un hombre destruir a otro? O sea, solamente alguien perverso, alguien con raíz de amargura, alguien con mucho odio, puede maquinar un plan para dañar a otra persona. Y es como mucha gente actúa, y a veces lo vemos con personas que en nombre de la justicia hacen este tipo de actos despiadados. Es una forma como que muy cruel de actuar contra otro, más allá de lo que haya hecho. Creo que todo debemos dejarlo a la justicia del cielo hasta donde nosotros podamos, porque hay casos que debemos atender en este plano terrenal. Pero muchas personas actúan de forma despiadada sin tener algo que realmente pudiéramos ver nosotros como que razonable para justificar dicha acción. Y es allí donde nosotros vemos personas actuando y sobre todo gente que de pronto dice ser hijo del Eterno, con estos tipos de acciones deja mucho que desear. Habla mucho de quién es realmente más allá de que profese ser un hijo del Eterno. El verso 13 dice, hallaremos toda clase de bienes preciosos. Y es el error destructor de aquellos que sobrevaloran la riqueza de este mundo. Tienen sed de dañar, de afectar, de malograr o maltratar a otra persona por el hecho de odiar lo que otros son y ellos no pueden llegar a ser. Es la forma como mucha gente puede ver a otro que está alcanzando lo que alguien no pudiera alcanzar. Entonces es como que yo no lo alcanzo, pero el otro que tampoco lo alcance. Y de esta forma yo me voy a deshacer de esta persona. Entonces, este tipo de perversidad es muy visto o se ve muchas veces en aquellos que no trabajan sus cualidades, que no meditan, que no evalúan la vida, que no tienen conciencia. Porque la honradez, el trabajo, el perseverar de otra persona, esa honradez es como si a ellos los avergonzara, como si a ellos los condenaran. Es como un espejo en el cual ellos se están viendo. Entonces, de alguna forma quieren tener lo que otro posee sin pagar el precio, sin cumplir con lo que otros cumplen, sin tener el mismo compromiso y responsabilidad. Entonces son personas que quieren adquirir las cosas de cualquier manera. Lo importante es el fin, no importa el medio. Y de esta manera pasan por encima de cualquier persona para obtener algo. De ese tipo de actitudes nosotros debemos cuidarnos, porque vamos a verlo siempre con compañeros de estudio, de trabajo, e incluso a veces se ve hasta entre la misma familia, que es lo que más duele o lo que uno más lamenta por ese lazo que existe.
Entonces de este tipo de persona hay que cuidarse. Dice el verso 14, echa tu suerte entre nosotros. El joven que se ve tentado por aquellos perversos que tratan de abrirse camino en el mundo, explotando, aprovechándose y seduciendo a otros con fantasías, con cuentos y de alguna manera con todo aquello que es como una especie de espejismo. Y piensan que dañar, sea por un pecado, una transgresión, puede resultar ventajoso para ello. Hasta hacer creer a la otra persona, y sobre todo si es joven, que ya cayó en sus redes, que él puede elegir entre dividir el botín, lo que están obteniendo entre ellos, o gozar de una bolsa común, es lo que dice aquí el comentario. O sea, llega un momento en el cual el mal absorbe a la persona a tal punto que ya no hay elección y se deja arrastrar por él. Qué lamentable todo esto. Luego el verso 15 dice, hijo mío, no vayas en el camino con ellos, aparta tu pie de su senda. Hijo mío, no vayas en el camino con ellos. Y dice, aparta tu pie de su senda. Aquí comienzan las palabras de alguien que como un padre hace un llamado de reflexión, a meditar, a evaluar a alguien que ve como un hijo, mostrando lo pernicioso de la conducta de los malvados y el daño que puede sufrir él mismo actuando de la misma forma que esta gente perversa. Por eso le dice, no vayas en el camino con ellos. Este camino del error es cuesta abajo. Ir con la gente malvada, compartir con gente perversa provoca la ruina. Por eso dice, rehúsa ir por sus sendas destructoras, porque es un camino para mal. No en vano vemos nosotros también en la Tanat que nos dice, por camino de gentiles no vayáis. O sea, la conducta del gentil, de la gente que no tiene Torá, de la gente que no tiene temor al cielo, que no ama al Eterno, ese camino no hay que seguirlo. Nosotros debemos rechazarlo, debemos caminar de forma diferente. Y por eso se dice que por camino de gentil no vayamos. Nosotros debemos actuar semejante al Eterno para reflejar su imagen. Y la única forma de hacerlo es tener una conducta pegada a la Torá. Dice el verso 16, porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran para derramar sangre. Sus pies corren hacia el mal. El Gaón de Vilna, vemos como cuestiona este tipo de acciones y pone en los labios de alguien que he visto como un padre, como un consejo, ¿no? Como una reflexión. Y pregunta, ¿cómo es que te dejas seducir por las palabras de los perversos que simulan buscar tu bien cuando tus ojos ven que sus pies corren hacia el mal? O sea, hay veces que nosotros no vemos lo que otro trama, pero hay veces que sí lo apreciamos y nos tapamos los ojos porque el sentimentalismo, porque el alma, el afecto hacia otros, hace que no veamos la maldad que hay en estas personas. Por eso dice, ¿cómo es posible que te dejes seducir por la perversidad de estas personas cuando sus pies corren hacia el mal? Hay personas que por cualquier motivo que desconocemos pueden fallar en la vida, pueden errar. Todos fallamos, todos erramos. La pregunta es, ¿cuál es la actitud después de fallar o después de errar? Porque en la misma Tanakh vemos que el justo cae pero se levanta. Y es lo que nosotros debemos apreciar en otra persona. Oye, falló, pero se levantó, está corrigiendo, está mejorando, está avanzando, sigue adelante, rectificando. Pero hay otros que no son así. Hay otros que pasa el tiempo y sigue siendo la misma gente perversa y dañina. Lo peor del caso es que pasa el tiempo
Y ellos quedan bajo una condición y piensan que todos estamos bajo esa misma condición. O sea que como yo sigo siendo malo, la gente sigue siendo mala, y el que cayó sigue actuando de la misma forma, y el que falló sigue haciendo las cosas de esa manera, y así juzgan. A veces los que más juzgan son los más perversos, los que más daños hacen. Son los que a veces son jueces inclementes. Pero cuando les toca a ellos, quieren que todos sean bondadosos y amorosos con ellos. Pero, ¿cómo quieres que actúen contigo? Deberías también actuar tú con otros. Y eso muchas veces no lo vemos. En este verso 16 dice que se apresuran para derramar sangre. Agrega el Gaón lo siguiente: tú piensas para ti que mientras tanto acumularás dinero a través de el robo y después te separarás de ellos. O sea, yo voy a estar con ellos mientras que voy obteniendo riqueza, pero llega un momento en que ya tengo mucho y yo me aparto. Debes saber que ellos se van a apresurar para derramar sangre y tú serás su cómplice, aunque esa no haya sido tu intención original. Quiere decir que hay personas que pueden llegar a pensar, bueno, yo me voy como que a aprovechar o yo voy a obtener una ganancia con esta gente malvada, pero yo después me aparto de ellos. Pero resulta que no es así. Esta persona va a ser cómplice de muchas cosas al estar en compañía con otros que maquinan el mal. O sea, los malvados hacen lo que degrada a Hashem y daña a la humanidad. El camino del mal es un plano inclinado hacia abajo. Y en él no solo que no se puede la persona parar, sino que cada vez se cae más hondo y más deprisa. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque creyendo que con esa actitud, como que somos más astutos que otros, pudiéramos estar simplemente construyendo, así como en su momento Amán, nuestra propia horca. Dice el verso 17: porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Los malvados dijeron que no hay lo que temer por las fechorías cometidas, pero el sabio dice que un ave evita por instinto caer en la red que se tiende a sus ojos. O sea, ¿cómo es posible que un ave tenga como que una forma de ver las cosas mucho mejor que un ser humano, que supuestamente es el inteligente? Que un ave evite una red y que la persona no evite caer en el mal, es absurdo, pero es así. El asunto es que a estos perversos les ciega, lo que van a hacer les produce una ceguera de tal modo a través de lo que ellos tienen guiados por la mala inclinación, que no se dan cuenta que se meten ellos mismos en un peligro, y un peligro que puede ser muy grave, algo muy grave. Por eso dice aquí, ante los ojos de toda ave. O sea, el Gaón de Vilna nos plantea lo siguiente, y cito: si el joven dirá, yo veo que ellos buscan mi bien y quieren que me enriquezca, presta atención y ve a las aves del cielo. ¿Acaso imaginan ellas que las redes del cazador fueron puestas gratuitamente? ¿Acaso las semillas que allí están son en favor de las aves para alimentarlas? El cazador acecha para atrapar a las aves y no para alimentarlas gratuitamente. ¿Entiendes entonces qué sucede con tus presuntos amigos, entre comillas? Siempre hay como que un interés oculto, algo detrás, a pesar de que se pinte como que muy bueno. Y siempre ese interés oculto o ese mal siempre es en contra de aquel que inocentemente se deja guiar por estas personas perversas. Dice el verso 18:
Ellos tienden contra sí mismos una emboscada sangrienta, están al acecho contra sus propias vidas. O sea, personas que de verdad perdieron toda noción de la cordura. De verdad. O sea, porque si están haciendo todo esto y de alguna manera atenta contra su propia vida, ¿cómo seguir en un plan que te lleva a la destrucción? Pero ese es el problema cuando la persona no conoce la mala inclinación o el yetzer hara que hay en él o en ella y se deja arrastrar por todo esto. Entonces, en relación a esto, los malvados y aquellos que se suman a estos malvados van a caer en sus propias redes y muchos van a pagar con su vida la maldad. Aquel que tiende una red para afectar a su prójimo, finalmente él mismo caerá en ella. Recordemos el caso de Amán. Todo lo que sentía y el rechazo hacia Mardoqueo. Y cómo él construyó una horca y finalmente él murió en la misma horca que él construyó contra otro que no le había hecho nada. Hay personas que actúan de esa manera y están cavando su propio hoyo. El problema es que hay otros que se hacen cómplices de esto sin darse cuenta. Y es donde debemos tener mucho cuidado. Cuando las personas maquinan a escondidas en contra de dañar a alguien o de afectar a otra persona, como lo vemos también en los Salmos, que nos habla de esas personas que se reúnen a confabular y a maquinar cómo dañar a otra persona. De ese tipo de ser humano hay que cuidarse mucho, porque son personas sin escrúpulos. Si hacen eso contra alguien, mañana también lo pueden hacer contra ti. Dice luego el verso 19, tales son las sendas de los habidos de ganancias injustas, les quita la vida de sus dueños. O sea, la avaricia, el amor al dinero de estas personas que solo ven lo que pueden ganar de forma injusta, los arrastra, los lleva a la perdición. O sea, ¿qué provecho tiene el hombre si gana el mundo y pierde su vida? Pero las personas no meditan en esto. Las personas se dejan arrastrar por este tipo de circunstancias y como tienen cualidades negativas, no trabajadas, la inclinación al mal de alguna forma las estimula. Y allí es donde vemos nosotros cómo se concretan este tipo de tramas y que a la final todos salen perjudicados. Dice el verso 20, la sabiduría clama en la vía pública, en las calles deja oír su voz. La sabiduría es totalmente opuesta al camino de los malvados. Ella no teme ni se oculta. Dice que clama en las calles. Rashi, un gran comentarista de la Torá, dice que la sabiduría equivale a la Torá y no hay pena con ella, sino como una especie de orgullo en sustentarlo. Así todo aquel que tenga oídos puede oír y obedecer la Torá. La sabiduría celestial se enseña no solo en las academias, sino también allí donde están juntos los sabios o personas en común que desean saber cuál es el camino a seguir, el camino de la rectitud, de la integridad, de la moral, de los valores. ¿Cuán importante es esto? Siempre hemos estudiado que el objetivo de la Torá es que la persona pueda enderezar su vida a través de correcciones, de rectificaciones, y que ello se evidencie en el comportamiento, en la conducta, en la actitud de aquel que estudia. Por lo tanto, estudiar debe tener un objetivo. Yo debo trazarme un propósito al momento de estudiar.
y de esta manera asumir el estudio. En la perspectiva hebrea, el estudio es para cada día ser mejores porque tenemos como objetivo final acercarnos y ser uno con el Eterno. Y eso es algo que debemos tener presente. Dice el verso 21, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas a la ciudad, dice sus palabras. En todo lugar donde se reúne la gente, la sabiduría declara públicamente y advierte a todos que la Torá es accesible. La Torá es accesible para todas personas. Y quien desee estudiarla puede hacerlo porque de alguna forma va a encontrar a alguien que se le imparta. Si tiene los motivos correctos de buscarla, que es obedecerla para caminar a través de una senda de rectificación y corrección. Dice el verso 22, ¿hasta cuándo ingenuos amaréis la ingenuidad? ¿Hasta cuándo los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán el conocimiento? Comienza con esta pregunta, ¿hasta cuándo? La formulación de este cuestionamiento revela la disposición al diálogo y el deseo de razonar con los ingenuos, con la gente que se burla de la verdad, de la justicia y de los insensatos. Comienza de esta forma. Por eso dice, ingenuos, hablando de estas personas, ¿hasta cuándo van a amar la ingenuidad? Aquí hay como una especie de reproche a dos elementos que no podemos perder de vista, que son la necedad y la obstinación. Una persona necia es una persona que actúa contra la Torá teniendo conocimiento de ello. Y una persona obstinada es aquel que prevalece en su necedad. O sea, la necedad es cuando el Eterno te dice hacia la derecha y tú quieres ir hacia la izquierda. Eso es necedad. Pero la obstinación es cuando te dicen por la izquierda no es y tú sigues por la izquierda. Mires por la derecha, no es por la izquierda. Entonces eso hay que tener mucho cuidado porque cuando nosotros vemos en el primer libro de Samuel se compara la necedad con la idolatría y la obstinación es comparable a la adivinación. Y nosotros sabemos qué es lo que establece la Torá en cuanto a las personas que son idólatras y los que practican la adivinación. Entonces la idolatría y la adivinación tenemos que verlo dentro de un concepto mucho más profundo que el que tenemos de forma simple. La gente simple ama su ingenuidad y gozan a veces de la maldad en la cual caen de forma ingenua. O sea, a veces es como que se ríen y, oye, qué tonto fui, como caí, o mira cómo me engañó, y cosas así. Entonces el llamado es hasta cuándo los ingenuos van a amar la ingenuidad. Muchas veces, para lo bueno, la gente no es tan ingenua, y para lo malo sí. A veces se quiere que la gente sea ingenua en cuanto a lo bueno y obedecer la Torá y acatarla tal cual como aparece. Y nunca se ve ese tipo de conducta. Pero para las cosas malas, sí vemos cómo la gente ingenua cae tranquilamente sin ningún problema. O sea, no hace oposición ni nada por el estilo, no llega a cuestionar nada. Pero muchas veces la gente ingenua para lo bueno sí cuestiona. Cosas que son curiosas y que llaman la atención. Dice acá, hablando de los burladores, que son personas que son vistas como gente insolente, gente que menosprecia todo lo que le dicen para su bien, gente que no toma en cuenta un consejo. Entendemos que los consejos no son órdenes, pero también debemos entender que muchas veces los consejos vienen de gente madura, entendida, que con sabiduría ven lo que nosotros no vemos o lo que no queremos ver. Entonces,
muchas veces estos burladores en realidad aborrecen el conocimiento, aborrecen aquello que los compromete, aquello que le demanda responsabilidad. Y quizás estos sean los peores, ya que se niegan a aprender, a pasar de que el aprendizaje es para su conveniencia. El burlador es visto como alguien insensato, porque tiene la misma actitud. Son personas que no toman conciencia, personas que no ven más allá de lo inmediato, de lo que se ve en este momento, o sea, no miden como que las consecuencias. Y en la vida debemos ser preventivos. A veces no nos da tiempo a evaluar muchas cosas, pero en otras oportunidades sí tenemos como que esa ventaja de poder evaluar, meditar lo que vamos a hacer o la decisión que vamos a tomar. Regularmente cuando es a priori es como un impulso, es como una reacción frente a algo, y ahí es cuando cometemos el error. Debemos siempre meditar y sobre todo aquello que consideremos pertinente o importante o relevante para nuestra vida. El verso 23 dice: volveos ante mi reproche. He aquí que derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. El Malvín sostiene que la sabiduría en su reproche demanda que retornen al camino del deber ser y abandonen la senda del mal. Aquí hay un llamado a recobrar como que la sanidad del juicio, el sentido común. Quien lo haga habrá de vivir con sentido, con propósito. Y esto es sumamente importante. Vemos aquí algo interesante porque dice aquí que derramaré mi espíritu. Hay gente, hay personas que tienen impotencia moral de cambiar su mentalidad y su conducta. Son impotentes frente a esto. La sabiduría o lo que expresa el Eterno a través de estos consejos dice que derramará su espíritu y os haré saber mis palabras. O sea, que no solo se va a expresar, sino que hará lo que se pueda a fin de hacerles entender la conducta a asumir, porque la que llevan es incorrecta. O sea, es como que de alguna forma el Eterno, al derramar su espíritu, va a hacer que la gente tenga la capacidad de quitársele los velos y pueda ver más allá de lo que no quiere ver, que de esta manera cambie su actitud. Por eso dice el 24, el verso 24 dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, he extendido mi mano, pero no hay nadie que preste atención. Esto es lo lamentable. Por cuanto, esto es una advertencia respecto a lo que va a suceder a aquellos que se niegan a escuchar. Dice acá: llamé y no quisistes oír. En el verso anterior y en este pasa cierto tiempo, de acuerdo a lo que dicen los comentaristas. La sabiduría, espero que retornen aquellos que se distanciaron de ella, mas no retornaron, se negaron a oír el llamado. El Gaón de Vilna dice que no estaban tan alejados, podían oír, pero no quisieron aún así. Dice en este verso 24, he extendido mi mano. O sea, ya alejados, les hice señales con las manos para que volvieran, pero la gente se rehúsa. O sea, la obstinación es algo terrible. La gente se rehúsa a recibir la bondad y el amor que se le ofrece, no prestan atención para seguir en el camino equivocado, para seguir en aquello que es una gran trampa que ellos mismos construyeron. Dice el verso 26, yo también me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando vengan lo que teméis. Entonces el Eterno de alguna forma siempre hace el llamado de atención y que la gente esté atento y que vuelva al camino,
los aconseja, los orienta, pero hay gente que persiste, hay gente que, como dice el proverbio, es necia y obstinada. Entonces, ¿cuál es la respuesta del Eterno? Bueno, yo también me voy a reír en vuestra calamidad y me voy a burlar cuando venga lo que ustedes temen. El rabino Yaakov Moshe Harla, en su libro Meí Marón, afirma que la necedad del corazón que viene de la ingenuidad, de la burla y el odio al conocimiento, atonta, afecta el corazón hasta tal punto que ni siquiera cuando el temor se apodera de ellos, entienden que esto se origina en su obstinación de rehusar prestar atención al llamado de la sabiduría. O sea, hay cosas que le suceden a la persona y buscan cualquier motivo por el cual está sucediendo, menos llegar a pensar que lo que le está sucediendo es motivo de sus actitudes contrarias a la Torah y de rehusar prestar atención a lo que el Eterno les está colocando. O sea, eso no les pasa por la mente. O sea, lo que está sucediendo puede ser cualquier motivo por cualquier causa, menos que esto me está sucediendo porque yo estoy violentando principios, porque estoy actuando contrario al Eterno X o Y. Entonces dicen que cuando llegue la desgracia, a pesar de su comportamiento, que es visto como descarado, y sus risas burlonas y sus chistes de mal gusto, ellos van a sentir el miedo. Entonces, ¿qué es lo que dice el escritor? En vuestra calamidad me burlaré. Es como una forma de represalia, es la manera como va a actuar, a la actitud de lo que esta gente perversa asumió. Esa es la represalia. Dice el 27, dice el verso 27. Cuando los que los llena de pavor venga como una tempestad y la ruina como un torbellino, cuando les sobrevenga desgracia y angustia. El día de desgracia y angustia que habrá de acontecer va a ser muy sombrío, va a ser algo oscuro, tormentoso, cual tempestad que nos sorprende en medio del día. Vemos acá un comentario que dice que la calamidad llegará de repente y los va a sorprender provocando un gran quebranto. Ellos viven cómodos y actúan como en un desafío, pero la calamidad llegará. Entonces, ¿qué dice el verso 28? Entonces clamarán a mí y no responderé. Me buscarán, mas no me encontrarán. Y esta es la parte dura de la gente que camina en su necedad y permanece en esa obstinación. Ese clamor, el escritor, cuando lo plantea, manifiesta que no es auténtico, que la persona solamente está simulando, porque luego de que pase la tormenta, vuelven otra vez a sus comportamientos y sus conductas contrarias a la Torá. Entonces, en el momento de la presión es cuando todo el mundo dice que va a cambiar. Pero luego que pasa la tormenta, la gente vuelve a hacer lo mismo. Y es allí donde el Eterno, que conoce nuestros corazones, manifiesta esto en el verso 28. Van a clamar a mí, pero yo no les voy a responder. Porque ellos se obstinaron a no oír mis consejos, pues yo no me haré eco de su falsa súplica. Entonces ve que esta súplica, que este clamor, es simplemente algo falso. Por eso dice aquí al final del verso, me van a buscar, pero no me encontrarán. O sea, ellos deben comer el fruto de aquello que sembraron. O sea, yo no los puedo librar de lo que ellos de lo que ellos sembraron, de lo que ellos hicieron. Porque de alguna manera algo debe darles como una lección. Dice el verso 29. Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no eligieron la reverencia por Elohim. El odio al conocimiento, el distanciarse o el alejarse de la reverencia al Eterno,
del temor al cielo los trajo a esta postura y esta condición de necedad. Ellos se imaginan que hagan lo que hagan, siempre el Eterno va a atender su súplica. O sea, la gente tiene un concepto de la gracia totalmente distorsionado. Y es como que yo voy a hacer siempre las cosas y a la final siempre el Eterno me va a rescatar, siempre me va a oír. Están equivocados. Mientras que no retornen a la senda del bien con sinceridad y respeto al Eterno, su implorar, su clamor, su súplica es algo artificial que el Eterno detecta y por eso hallarán la puerta cerrada. Ténganlo siempre presente. Dice el verso 30, no quisieron mi consejo, despreciaron mi reproche. Una y otra vez rechazando las opciones de la gracia y del amor que el Eterno coloca en el camino. Ahora que se sienten perdidos, aparentan un arrepentimiento. Pero no es así. Mucha gente lo que tiene es remordimiento. Mucha gente lo que experimenta es cómo lo golpean sus emociones, el hecho de las consecuencias, pero no meditan en cambiar. Dice el comentarista que sus labios parecen orar, pero en su interior rechazan, reprochan, rehúsan oír y seguir los consejos de la Torá. Dice el verso 31, comerán del fruto de su senda, que fue corrupta, y se hartarán de sus propios consejos. Dicen por allí el que las hace las paga. Y esto es acá evidente. Rashi dice que los frutos que comen en su vida y las desgracias en las cuales se involucran y afectan a los demás van a encontrar su pago en el juicio final. Entonces, allí cuando se presenten, no pueden justificar nada ni buscar algo que los libre. Dice al final, se hartarán de sus propios consejos. O sea, va a llegar un momento en que ellos mismos se van a hastiar por haber provocado tal perdición a sus vidas, por los planes que hicieron y por todas las consecuencias que vienen. Dice el verso 22, porque el desvío de los ingenuos los matará y la complacencia de los insensatos los destruirá. O sea, fue un error constante el hecho de rehusar con obstinación, oír los consejos del Eterno, poder adquirir sabiduría a través del estudio y la puesta en práctica de la Torá. O sea, no tomaron conciencia que esa actitud los iba a matar. Rashi comenta que ellos ven a los malvados triunfar, por lo que se apegan a ellos y no retornan al camino de la sabiduría. Es como vemos nosotros en la Taná que dice, bueno, vamos a hacer los males para que vengan los bienes. Absurdo. Es como decir, bueno, pero mira esta persona, todo lo malo que hace y mira cómo le va de bien. Mira aquel que hace tantas trampas, que miente, que es deshonesto, que roba. Y mira todo lo que tiene. Mira la casa que tiene, el auto que tiene, los lujos, los gustos que se da y viaja. O sea, tú estás pensando solamente en lo material. Y lo otro es que tú estás ignorando las consecuencias de lo que esta persona va a experimentar por aquello que adquirió de esa forma y por la vida que lleva desordenada. O sea, no podemos guiarnos simplemente por lo material. Eso no determina el bien del hombre, ni la espiritualidad, ni que lleva una vida recta. Eso es una gran mentira, eso es un espejismo y hay que tener mucho cuidado. Dice Rashi que su atontamiento provoca ignorar los resultados nefastos de su conducta. Y eso es una gran verdad. Termina el capítulo 1, y con esto terminamos este segundo episodio, en el verso 33 con lo siguiente. Aquel que a mí me oye residirá en seguridad y vivirá tranquilo sin temor del mal. El sabio finaliza el capítulo con algo muy bueno. Aquel que oye y entiende los caminos de la sabiduría y actúa acorde a sus premisas va a residir en seguridad. No va a tener temor del mal. Va a estar sin preocupaciones por castigos eventuales que pudieran llegar.
Dice Siftei Da'at, va a residir seguro en este mundo y estará tranquilo y apacible en el mundo venidero. O sea, no solamente le está garantizando lo que es el Olam Hasé, esta edad presente, sino también el Olam Habá, el mundo venidero. Concluye asegurando que los que se sometan a las instrucciones de la sabiduría van a disfrutar de esa paz y de esa tranquilidad que el Eterno proporciona. No solo estarán libres de la desgracia, sino también del temor a la desgracia. Serán libres del mal en la vida, en la muerte y por siempre. ¿Cuántas cosas podemos aprender que el Eterno nos muestra a través de diversos autores y en este caso de este libro de Proverbios y que estamos estudiando y esperamos seguir aprendiendo y llevar a la práctica todo esto que aporta a nuestra vida tanto bien? Nos vemos en la próxima oportunidad. Shalom.